Bien, bona tarda a tothom i moltes gràcies de nou per ser aquí, amics de la Índia. Hoy es martes 12 de septiembre del 2017 y vamos a dar inicio a la sesión número 6 de la introducción general al reino angélico. En las últimas sesiones hemos tocado el tema de las cualidades del ángel solar y en esta lo más probable es que acabemos esas 12 cualidades. De hecho, las 12 cualidades se acabaron la semana anterior, la sesión número 5, y en esa sesión ya llegamos a una conclusión de las últimas, que una de las cualidades que deberíamos tener para expresar el arquetipo del ángel solar era ni más ni menos que potenciar la manifestación de la sabiduría eterna y muy especialmente hablar del tema de la inmortalidad y del mundo de los maestros. ¿Os acordáis de aquello? Hablar del maestro, de la jerarquía, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de algo parecido, pero con el aliciente manifestado de lo que vamos a tocar es de algo del sentido de responsabilidad que debe manifestarse. Aparte que hablaremos de alguna cosa más del reino angélico, pero primeramente vamos a acabar esas cualidades del ángel solar. Ángel solar que, como bien sabéis, es nuestro arquetipo evolutivo y es el patrón que el yo superior, el alma, acabará absorbiendo y acabaremos expresando en el mundo de la personalidad. Y entonces, en ese mítico momento, podemos decir de manera rotunda que somos almas encarnadas. Hoy por hoy, no podemos hablar con claridad, con una rotundidad absoluta, de que somos almas encarnadas, básicamente porque no expresamos el potencial que como almas todos llevamos dentro. Es muy bonito hablar de que somos hijos de Dios, de que somos el ángel solar, incluso de que somos mónadas, de que tenemos conciencia divina, o incluso algunos muy exaltados afirman categóricamente de que somos ni más ni menos que dioses. Pero hay que decir una cosa: somos dioses en potencia, somos dioses inmanifestados, somos dioses desterrados. Por lo tanto, mientras no manifestemos claramente ese arquetipo, no merece la pena que perdamos el tiempo hablando de si somos o no somos dioses. Somos seres humanos, con lo cual eso implica ni más ni menos que estamos en un periodo de evolución, estamos en un periodo de aprendizaje y muy especialmente viviendo una experiencia mística de manifestación suprema de luz y muy especialmente en un mundo donde es necesario realizar cada día una catarsis, es decir, vivir la crisis, sufrir la transformación, obtener el resultado y aplicarlo, para poder aposentar de manera clara y rotunda aquello que intuimos que es el ángel solar, aquello que intuimos que es la mónada, aquello que intuimos que es la divinidad, que lo vamos a manifestar básicamente por un excelente sentido de responsabilidad. Y esa expresión, sentido de responsabilidad, engloba eso de ser buenas personas, ser inteligentes, tener un sentido de fraternidad muy desarrollado y sobre todo, vivenciar la presencia del arquetipo del primer rayo. Y cuando hablo del primer rayo no me estoy refiriendo ni a un militar, ni a un jefe de Estado, ni a un empresario, a un dirigente de masas, sino me estoy refiriendo al arquetipo que emana de Sanat Kumara. Todo lo que hemos ido aprendiendo en el cursillo este que hacemos de 8 sesiones, de las cuales llevamos 5, de los misterios de Shambhala, va en la línea de poder captar la presencia del primer rayo. Independientemente que nuestro rayo de alma sea el quinto, el tercero, el segundo, el primero o el sexto o el séptimo, hemos de tener en cuenta que necesitamos vivenciar el arquetipo del primer rayo porque esa es la energía que nos va a alimentar en el camino. No se trata tanto de que manifieste sea la energía del segundo rayo. Al final descubriremos que es el segundo rayo, ya lo sé, pero lo importante es que tengamos en cuenta lo siguiente. En la medida que manifestamos el arquetipo del primero, en el plano físico vamos a construir una nueva humanidad, una nueva Jerusalén, una nueva casa del Padre manifestada en la tierra, y esa casa sí que va a expresar el segundo rayo. Pero evidentemente hemos tenido la energía evolutiva del Padre
y nosotros, manifestando la voluntad del Padre, hemos dado a luz al Hijo, a una nueva humanidad. Hoy por hoy se dice que cuando estemos ya a finales de la era de Acuario, va prácticamente entrando en la era de Capricornio, se empezará a vislumbrar algo de lo que anhelamos. En este siglo XX y XXI se están viendo cosas maravillosas y al mismo tiempo se está viendo la necesidad de profundísimos cambios y de adaptarnos de una manera superlativa a los cambios climáticos que nos están viniendo, casi todos ellos generados por la acción del ser humano, la acción, como de costumbre, egoísta e irracional de los seres humanos, especialmente de los que más tienen poder político y económico. Y si no, preguntaos por qué el país que más sufre los grandes vendavales, las grandes tormentas, los huracanes, es el país que niega el cambio climático y encima no quiere hacer políticas tendentes a la reducción de gases efecto invernadero, ¿verdad? Conocemos el caso, no hay que citar el nombre. Continúo para adelante. 12 cualidades, martes 12 de septiembre. Esto es un recopilatorio de las enseñanzas de Torkon Sarai de Arán, que, como os dije en las anteriores sesiones, cuando hemos tocado las cualidades del ángel solar, os recomiendo que leáis un libro que debe tener unas 500 páginas o por ahí, que se denomina El discipulado, su desafío esencial. Él es una mente muy racional, tiene mucho de séptimo rayo, lo divide todo en grupos, 7 cualidades, 7 principios, 7 características, 5 esto, 7 así, 10 el otro, y eso va muy bien para aquellos estudiantes que quieren de una manera rápida tener una idea aproximada de lo que es la filosofía esotérica. Sin embargo, yo os digo una cosa, eso está bien para trabajar en grupo tal vez, pero no se nos ocurra memorizar las 12 cualidades estas. ¿Por qué? Porque no vamos a conseguir expresar ninguna. O vivimos acorde al llamado interior y lo manifestamos con una vida orientada a la luz con todo su significado profundo, o por el contrario ya nos podemos olvidar del tema del ángel solar. Nos quedamos aquí en la semana pasada, el día 5, sesión quinta, hablábamos de esto. Dice, a medida que la meditación avanza y los vehículos se integran y alinean con los planos superiores, la conciencia grupal aumenta y se ahonda el sentido de la unidad. ¿Qué nos está diciendo de forma clara el tibetano? En este caso lo pone Torkon, pero estas frases, esto viene es filosofía del tibetano prácticamente. Si no practicamos la meditación, no utilizamos el quinto rayo, si no investigamos, no nos podemos alejar de la creencia. Y lo que está claro es que aquel que conoce es el que construye, el que cree no construye nada, solamente espejismos, ilusiones y vanidades mayas. Por lo tanto, hay que investigar. Y el quinto rayo está manifestándose claramente con esa técnica que se llama focalización de conciencia, concentración, meditación y, como bien dijimos el domingo aquí, dijo alguno de los participantes, técnicas de meditación hay muchísimas, claro que hay muchísimas. Estamos trabajando el Raja Yoga y muy especialmente la parte esotérica, la meditación esotérica. Esa que se alinea a la personalidad, se alinea uno como servicio con la jerarquía planetaria, se trabaja un pensamiento simiente y después se precipita la energía y se hace una invocación de servicio y se finaliza con la gran invocación bendiciendo a toda la humanidad. Prácticamente este es el tipo de meditación que debemos desarrollar, teniendo en cuenta que el pensamiento simiente va a ser el agente dinamizador de la conciencia, el revulsivo de la personalidad y el que va a propiciar la auténtica revelación. No por quedarme todo el día sentado encruzado de brazos, om, voy a revelar nada. He de trabajar la mente, que para eso la tengo. Ahora, la voy a trabajar para manifestar el alma, reflexionando sobre una nota clave, no para negar la validez de la mente. Eso es otro camino. Dice, la conciencia grupal aumenta y se ahonda el sentido de la unidad. Una de las características, evidentemente, que expresa el carácter integrador único del ángel solar es este sentido de unidad. Y este sentido de unidad, yo os he dicho antes que era ni más ni menos el sentido de responsabilidad. Hoy en día por responsabilidad se entiende aquella persona que va por la calle, que una persona ayuda mejor a cruzar a una persona el metro, la acera, etcétera, etcétera.
O en una escalera, esas personas amables que le cogían el bolso a la señora, le daban la compra, se la llevaban a la puerta, etcétera, etcétera. Eso es una parte del verdadero sentido de responsabilidad. El auténtico sentido es manifestar el alma en cualquier circunstancia de la vida. Por lo tanto, ese sentido de responsabilidad, ¿con qué otro nombre se conoce? Servicio. Eso es servicio. No hay que hacer nada especial, hay que ser continuamente. ¿Continuo? Uno comprende que es responsable ante el plan y la jerarquía. La vida es una sola, ni mediante un solo acto uno quiere ser una barrera, un impedimento para el progreso del desarrollo de los hermanos y del plan. Y uno deberá entender las necesidades de los demás y tratar de satisfacerlas inteligentemente. La palabra plan se presenta siempre en el mundo de la espiritualidad y es muy importante que hablemos de esto porque quien va a construir el plan van a ser los ángeles, los devas, pero nosotros vamos a pensar, vamos a delinear y vamos a diseñar qué es lo que queremos que construyan los devas. ¿Qué es el plan en el fondo? Si hemos hablado de sentido de unidad y de conciencia grupal, el plan evidentemente tiene que ir por esa línea. Manifestar el sentido de responsabilidad que tiene el propio logos planetario. Claro, no lo conocemos, pero sabemos que en momentos exaltados nuestros podemos acercarnos a un punto de evolución, a un punto de síntesis que sí que nos gustaría ver plasmado en el plano físico. Pues eso forma parte del plan. ¿Cómo lo podemos describir? Como nos venga en gana, pero básicamente debemos recordar que responde al primero, al segundo y al tercer aspecto de la divinidad. A partir de ahí podremos elucubrar todo lo que queramos, todo lo que deseemos, todo lo que anhelemos, pero estará sujeto al primero, al segundo y al tercero, no a los subrayos, no a los atributos, sino a los tres aspectos del Creador. Porque a fin de cuentas, los atributos, ¿para qué han venido? Para que los humanos entendamos la diversidad, ¿verdad que sí? Pues si tenemos determinado nivel de conciencia y entendemos el plan, se trata de ir a la síntesis. Y evidentemente cuando manifestemos, comprendamos el sentido, por ejemplo, de adaptabilidad, esa cualidad por excelencia del tercer rayo, entenderemos también al cuarto, al quinto, al sexto y al séptimo. Claro, nuestra conciencia está focalizada en el plano físico y necesitamos entender ese arquetipo de Brahma, de la mente divina, para poder entender cómo podemos manifestar el primer aspecto, pero coloreado todo con la energía del segundo aspecto. Porque si no, el primer aspecto por sí solo es incendiario, destructivo por naturaleza. Y va bien que sea destructivo porque en estos tiempos hay que destrozar muchísimas cosas que no funcionan. Como lo hacemos a la brava, no funciona. Hemos de hacerlo a la positiva. ¿Qué significa? Ir rompiendo esquemas, ir rompiendo barreras y presentar la verdad de una manera distinta. Y claro, evidentemente pasa por predicar con el ejemplo, cosa que no se ha hecho en la humanidad de una manera masiva, sino que se han hecho demasiadas apariencias, se ha practicado demasiada doble moral, doble rasero y ha habido un exceso de fariseísmo. Ese exceso de fariseísmo nos ha llevado a personas supuestamente bien intencionadas que van a los templos, piden a su dios de turno, salen del dios de su templo y se convierten automáticamente en seres normales y corrientes con todo lo que ello entraña. ¿Qué puede significar esto? Pues evidentemente que estas personas eran igual antes que después de entrar en el templo. Por lo tanto, en el templo no han aprendido nada y no merece la pena que vayan. Pensad una cosa, un ser humano que va a un templo, el que sea, de la región que sea, y en el templo está el tiempo imprescindible para hacer un papel y realmente no aporta nada al templo, está convirtiendo el templo ¿en qué? En un foco tóxico, ¿verdad? ¿Qué nos pasa a algunos que somos sensibles cuando nos metemos en algún templo? De la religión que sea. Yo he entrado, bueno, menos en Japón, a todos los sitios donde he ido, no me he encontrado bien. ¿Por qué? Bueno, porque la gente va a pedir, no va a dar. Como no va a dar, ahí está el problema, ahí está el conflicto. La vida es una sola. Es responsable ante el plan y la jerarquía, y ni mediante un solo acto uno quiere ser una barrera, un impedimento para que se manifieste el plan. Uno deberá entender las necesidades de los demás y tratar de satisfacerlas inteligentemente. Las necesidades se refiere a la espiritualidad, a la manifestación de la conciencia, no
al dar de comer como literalmente lo entendemos los humanos. ¿Os acordáis de aquella frase de Lao Tzu, creo que era? Si das de comer un pez a un hombre, le quitas el hambre de un día. Si le enseñas a pescar, le solucionas la papeleta, ¿verdad que sí? Dar de comer sin que la persona que recibe la comida haga algo a favor del grupo no es el mejor método para desarrollar la conciencia. Sí que es verdad que hay un momento de la vida que uno ya no puede trabajar o ya no tiene trabajo, pero ha trabajado antes y se le sigue dando, pero esa persona ha aportado algo a la vida, al grupo. Pero eso de dar subsidios a quien realmente no ha aportado nada, no ha trabajado nunca o no le ha interesado o las razones X, sin tener un impedimento físico o mental, es un auténtico problema de evolución. Y ya veremos esto lo que nos traerá en el futuro. Porque esas almas no van a aprender, no aprenden. No olvidemos que el trabajo en grupo, en equipo y el mundo del trabajo ayudan a socializar el ser humano, ayudan a desarrollar la autoidentidad humana. Aunque nos parezca una tontería, funciona. No es lo mismo un ser que no tiene contacto con los demás, sino que otro que está trabajando en un sitio que no le gustará, por ejemplo, lo que trabaja o el trabajo que hace o el dinero que le pagan. Pero el estar relacionado con los demás le está obligando a crecer, a adaptarse. ¿Sigo? Se nos dice que un sentido de responsabilidad es la primera indicación de que el hombre despertó en la conciencia de su alma. La pregunta indiscreta que os puedo formular: ¿cómo vamos de sentido de responsabilidad? ¿Tenemos un absoluto sentido de responsabilidad? ¿Nos importa bien poco lo que suceda? ¿Pasamos de todo? ¿Nos creemos que somos muy espirituales porque no hablamos de política, ni de economía, ni de fútbol y solamente estamos embobados en lo nuestro? ¿O nuestra conciencia plenamente absorbida en una idea de silencio, de meditación, de servicio, que desgraciadamente hay que decir que no es capaz de traspasar la barrera de nuestra aura? Lo digo porque si en la Tierra somos 7.000 millones de seres humanos, hay un porcentaje de conciencias atlantes, conciencias que se manifiestan, encaminan hacia la devoción y que expresan su línea de menor resistencia en el campo de la devoción, que prácticamente, por el número, podrían haber dejado un halo de energía suficientemente poderoso para transmutar los egregores que en la actualidad están acobardando e impidiendo que la humanidad se encuentre en un estado más evolucionado. De hecho, lo que sabemos es que la gente, lo que hablaba antes, la gente que hemos seguido religiones vidas tras vidas, somos los causantes del actual caos. Me diréis, no puede ser. No puede ser porque seguimos a Dios. No, perdona. No seguimos a Dios, seguimos a mi Dios, al Dios personal de cada uno. No seguimos a ese absoluto que no tiene nombre. En el momento que le hemos puesto a Dios un nombre, hemos ido en contra precisamente de su manifestación. Manifestación, por otro lado, que no se puede producir en el plano físico. Se tiene que producir en el interior de nuestra conciencia. ¿Veis lo sublime que es el contacto con el ángel solar? ¿Creéis posible un contacto con los devas, con los ángeles, de curación, de construcción, del equilibrio, si antes no tenemos un sentido de responsabilidad plenamente manifestado? ¿Creéis que será factible eso? ¿Qué decís? ¿Decís que no? Yo les digo exactamente lo mismo. Y cuando a medida que pasan los años me voy dando cuenta, por lo que veo, no por lo que me cuentan, por lo que veo, porque cada uno va avanzando, evidentemente, poco, pero va avanzando. Y se da cuenta que no es el camino facilón el que te lleva precisamente a la casa del Padre. Ese te lleva a la satisfacción personal, te lleva a la alegría de esta encarnación y a los problemas de la siguiente. Por lo tanto, como esa experiencia, seguramente que ya somos conscientes de una manera ahí definitiva, de que en vidas pasadas hemos cometido errores parecidos, de abocarnos hacia el no yo, en un momento determinado tomamos una decisión. A partir de ahora esto no me vuelve a suceder. Y esa decisión ha hecho que pongamos el sentido de responsabilidad como la primera cualidad a manifestar. La primera y la última, porque el sentido de responsabilidad implica tener luz, amor y voluntad al bien. Lo que pasa es que tenemos una mente finita y cuantos más calificativos y más rimbombantes sean, más nos creemos que es el amor. Por ejemplo, yo recuerdo en un grupo, un fin de semana, el amor absoluto, el amor universal,
El amor, ¿qué más? Los nombres que tiene. Bueno, que siempre ponemos adjetivos. Y se estuvieron hablando todo el tiempo de eso. Y curiosamente, cuando no se aceptaba una opinión, no demostraban tener amor. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿de qué estamos hablando? De la idea que tengo yo del amor, no del absoluto amor. Y esto lo vimos en Córdoba, no, en Valencia. Tanto, que si era universal, que si era incondicional, que si era absoluto, que si era fraternal. Pero ¿por qué le ponemos adjetivos? ¿Sabéis por qué? Porque no creemos en esa energía. Por eso necesitamos darle calificativos rimbombantes. ¿Por qué los maestros no nos gustan como eran y les pintamos de colorines y empezamos a decir que eran ascendidos, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque nuestro plexo solar lo quería así. Porque ¿cómo íbamos a reverenciar o creer en algo que se presentaba como un ser humano normal y corriente? No, había que ponerle ojos azules, el pelo rubio, pero vamos a ver, si son de Oriente, no sé, deberíamos de pensar un poquito más, ¿no? ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Y sobre todo presentar un trato tan familiar con el maestro cuando ningún discípulo lo puede tener. Ese ha sido el gran error de ciertas líneas de filosofía esotérica. El gran error. ¿Continúo? Por otro lado, una vez que la conciencia se ha remontado a los niveles abstractos de la mente, el corazón conquista la serenidad. Aquí es el corazón el que conquista la serenidad, o manifestamos un estado contemplativo que equivale a serenidad. Se habla de corazón porque es la parte más refinada la que nos toca manifestar, ¿verdad? Pero del corazón entendemos cero, ¿eh? ¿Creéis que el corazón, tal y como nos lo han enseñado, es el chakra a través del cual vamos a amar los humanos? ¿Os lo creéis eso? No, todavía. ¿Te lo crees? Me lo creía. ¿Te lo creías? ¿Y vosotros? Pero es que me han dicho que era el chakra este. ¿Os creéis que el corazón realmente es el chakra que expresa la energía del segundo rayo? A ver, no utilizad la mente abstracta ahora, no quiero que utilicéis la concreta. El corazón físico no. Eso no tiene nada que ver. Pero el corazón también superior. ¿Cuál es el chakra entonces? No, yo os lo pregunto porque el error viene por ahí también. Es que es la mente la que conduce, el alma está arriba. Es que yo creo que es este. A ver, esto es como el otro día hablábamos, el domingo hablábamos con respecto a los dioses solares. A ver, son Leo, es la autoafirmación plena, la afirmación total, rotunda. Si no existe eso, no hay sentido de responsabilidad. Un iniciado, si la prueba de Leo no la tiene resuelta, aunque no tenga nada de Leo en la carta, si él no aparece resuelto en su vida diaria esa cuestión, no puede tirar adelante, porque es definirse, salir de la conciencia de masa. Eso implica tener una opinión diferente, pero no por tener eso, sino porque te brota una opinión distinta a la mayoría. La mayoría siempre acaba pensando en términos de comodidad, de conveniencia. Clarísimo. Todos los que salieron ayer a la calle, la mayoría, andan buscando algo mejor a nivel crematístico, no lo que implica una conciencia nueva. ¿Os dais cuenta de lo que supone eso o no? Y los que desde la otra parte lo critican han cometido el mismo error multiplicado por 10. Aquí estamos. Es como ir a una iglesia y pedir, ¿pero pedir qué? Si tú no aportas nada, no tienes derecho a pedir, porque no compartes lo que tienes. ¿Lo vemos dónde está el problema? ¿Nos quedamos con la conquista de la serenidad? Dice, la serenidad de la mente, la constante del Raja Yoga en sus fases más incluyentes. Esto le permite al discípulo avisorar unas zonas del espacio en el que vive inmerso, donde vibra la vida íntima de su propio ser, aquella entidad que llamamos el ángel solar. Muy filosófico para hablarnos de un arrebato místico que en un momento determinado podemos tener y ser catapultados a un estado de gracia que prácticamente reconocemos que no hay distancia entre el ángel solar y nosotros. Pero es un espejismo, no es así eso. No. Sí que en la tercera iniciación, cuando se tiene ya, cuando te van a dar la cuarta, hay una despedida del ángel solar. Él ha cumplido su trabajo.
Pero esto de que de forma automática viene todo, no. Es un proceso muy doloroso de desapego. Y aun teniendo la cuarta iniciación, tampoco van a ser todo flores y violas, ¿eh? Hay un proceso de adaptación de la energía. Donde vibra la vida íntima de su propio ser, el cuerpo causal, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica potenciar el vehículo causal e intentar manifestar plenamente la esencia del ángel solar por imitación? ¿Qué implica? Destruir el cuerpo causal. Por tanto, el ángel solar, ¿qué hace? Se retira, ¿no? ¿Y de quién dependemos? De la mónada, de lo que somos en realidad, del átomo búdico permanente. ¿Qué pasa? Que el único que lo describe de forma técnica es tibetano. Vicente hace mucha filosofía alrededor, un lenguaje muy metafórico, muy hermoso, muy místico, pero es para atraer aquellas conciencias emocionales. Pero claro, no les podía enseñar por la vía mental, porque no lo iban a coger, porque está encarnando mucha conciencia atlante en estos tiempos, y para ellos ha sido dado este mensaje, que vale también para los mentales, ¿eh? Lo que pasa es que los mentales pueden ver dónde está la trampa, porque hay una pequeña trampa. La pequeña trampa es decir que esto no hay que hacer nada. A Krishnamurti sabéis que se le criticó por decir que bueno, no había que hacer nada, pero claro, el nivel que tenía él no lo tenemos los demás. Entonces, una persona que no puede controlar sus emociones, ¿qué le decimos? ¿Que no hay que hacer nada para vivir la luz? Pero a ver, si son plenamente emocionales y no mantienen la mente centrada, ¿cómo le vas a enseñar esto? No te prestan atención. Porque hay gente que se cansa viendo estas cosas enseguida, duele la cabeza, porque hay una fricción con el vehículo emocional. Son emocionales perfectamente. Entonces, esa vibración, esa fricción, acaba afectando a los nadis y la cabeza acaba. ¿Qué le pasa a la cabeza? La trama etérica está interconectada. Los nadis con los nervios del sistema nervioso. Esas corrientes eléctricas acaban provocando un dolor de cabeza. ¿Qué nos pasaba de pequeños en la escuela cuando no queríamos aprender una cosa? Menudo dolor de cabeza, ¿verdad? Para aprenderte los ríos de España, el cuerpo humano, las capitales de Europa, ¿sí o no? Y a los que tuvimos que hacer latín, por ejemplo, ¿qué? Pues lo mismo. O con los verbos regulares franceses, del francés, la misma historia. La misma historia. Cuando una cosa nos gusta, hay una fricción dentro. Por lo tanto, somatizamos que un problema. Me duele la cabeza. La cabeza es una expresión muy natural que indica ni más ni menos que el vehículo mental no está construido. Es como, por ejemplo, la lectura. ¿Cómo sabemos que tenemos una personalidad emocional? Muy emocional, mucho, ¿eh?